Entonces, para resumir este punto anterior, ok, la vida de fe es una vida de obediencia, ¿verdad? Una obediencia que proviene de la fe. Ok, ¿a qué dirección tengo que obedecer? A la dirección de negarme a mí mismo y de poder seguirlo a Él. El negarme a mí mismo proviene de la fe del Evangelio. Y si yo me he negado a mí mismo y quiero vivir para el Señor, hay dos cosas muy grandes que yo tengo que recordar. Primero, la vida del creyente es una vida que todos los días va profundizando en el Cristo. No camino en las tinieblas, sino camino en la luz. Todos los días yo voy siendo purificado o santificado por la fe de Cristo. O sea, hay un crecimiento personal, pero también hay una parte que me dirige a poder proclamar el Evangelio a todas las naciones, porque cuando el Evangelio llegue a todas las naciones de la tierra para testimonio, entonces vendrá el fin, y en ese fin nuestro Señor retorna, ¿verdad? Entonces hablemos del evangelismo. Pero antes de hablar de lo que dice la lección, por favor, si me acompaña a Lucas, no sé si tiene su Biblia con usted, pero si la tiene, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 43, Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, del 43 al 45. Lucas 6, del 43 al 45 dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús está hablando de una pista muy importante. Él está diciendo: hay árboles buenos y hay árboles malos. El buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. No hay intermedios, no hay forma de que un mal árbol dé buen fruto y de que un buen árbol dé mal fruto. Eso es algo muy claro. Y si nosotros nos examinamos bajo ese criterio, de verdad puede ser que nosotros estemos en un peligro. Yo muchas veces pensaba que era un buen árbol, que porque estaba enfermo, que porque estaba en esta condición, que porque esto no se me cumplía, estaba dando mal fruto. Pero la Biblia no dice eso. O es usted un buen árbol que da buen fruto, o es usted un mal árbol que da mal fruto. Y todo esto lo relaciona con este versículo 23. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea, estamos hablando de qué es lo que está en nuestro corazón. Cuando estamos hablando de qué árbol somos, no está diciendo aquí: mire, esfuércese en producir buen fruto. No es este el ángulo que Jesús está tomando, sino está diciendo: lo que usted produce, eso da evidencia de qué es lo que hay en su corazón. El buen hombre saca buen tesoro de su corazón, y el malo saca mal tesoro de su corazón, porque dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de hablar del evangelismo, por favor tengamos esto claro, y por favor meditémoslo y pidámosle al Señor que nos ayude en esto. Si yo estoy lleno de Cristo, ¿qué va a salir de mi boca? El Cristo. Si yo no estoy lleno de Cristo sino de otra cosa, ¿qué va a salir de mi boca? Otra cosa. En pocas palabras, si de mí no se está produciendo el fruto de Cristo, entonces eso da evidencia de qué es lo que hay en mi corazón. No es que sea un buen árbol que está teniendo un mal día. Es necesario examinar de verdad qué hay en nuestro corazón. Antes de hablar de la estrategia y todo esto, creo que es importante entender que el evangelismo es predicar el evangelio. Y esa predicación del evangelio puede venir de lleno cuando yo soy lleno del evangelio. No se trata de una estrategia, no se trata de cómo convencer a la gente, se trata de qué llena mi corazón. Y si mi corazón está lleno de Cristo, naturalmente voy a dar frutos del Cristo. De eso se trata el evangelismo. No se trata de un método, de una estrategia, sino el mensaje que llena mi corazón. Así que dicho esto, y habiéndonos recordado de esto, ¿qué es el evangelismo? Evangelismo, en un sentido muy propio, en un sentido muy simple, es el hecho de dar el evangelio. No es como muy innovador eso, ¿verdad? Pero el evangelismo es dar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Habíamos dicho, el evangelio es que Jesús es el Cristo. Compartir estas noticias es el evangelismo. Y bueno, ciertamente en todas partes del mundo existen diferentes técnicas o estrategias que usted puede usar para compartir el evangelio, y todas ellas tienen cierta base en la Biblia. Pero estábamos mencionando que la finalidad del evangelismo que nosotros hacemos no es simplemente para aumentar la membresía de la iglesia, no es para llenar más sillas,
no es simplemente para que haya más integrantes. Si usted quiere llenar una iglesia, ¿sabe qué? Es bien fácil. Todos los domingos usted haga un asado en la iglesia, ¿verdad? Haga un asado, juegue fútbol y le prometo, va a venir gente y se va a llenar el púlpito y usted les va a predicar y va a ser una iglesia llena. La pregunta es, ¿esas personas fueron evangelizadas? Estuvieron en la iglesia, se les predicó, pero fueron evangelizadas, se les compartió el evangelio. Esa es una historia diferente, ¿verdad? Entonces, si usted quiere llenar una iglesia, pues hay métodos, pero no estamos hablando de un método para esto, sino estamos hablando de lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia que debemos de evangelizar y con qué propósito? Habíamos leído el propósito anteriormente en Mateo 24:14, que el evangelio del reino sea dado para testimonio a todas las naciones y entonces desde el fin. O sea, el evangelismo es algo que tiene que ver muy cercanamente con la venida del Señor, y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero si nosotros vemos, por favor, entonces vamos a verlo desde dos ángulos hoy, y es primero, cómo evangelizó Jesús, porque Jesús no se puso por encima del evangelismo, Jesús evangelizó, cómo lo hizo Él. Y segundo, cómo enseñó Jesús a evangelizar. Primero veamos, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4:23 dice de esta forma, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Anteriormente habíamos leído este versículo, ¿verdad? Esto es digamos, una síntesis del ministerio público de Jesús. Jesús estuvo y recorrió toda Galilea y enseñó en las sinagogas. Aquí podemos hacer una pregunta: ¿qué enseñó Jesús? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un hijo responsable? No enseñó estas cosas. Jesús enseñaba acerca de Él y cómo las escrituras se cumplían acerca de Él. ¿Se acuerda, por ejemplo, durante el primer sermón de Jesús, en donde Jesús abre el rollo de Isaías 60, y abriendo Isaías 60, que dice: todas estas cosas se han cumplido delante de ustedes hoy? ¿Por qué? Porque Jesús era el cumplimiento de Isaías 60. Entonces, cuando Jesús iba a las sinagogas a predicar, Él predicaba y hablaba de cómo Él es el Cristo. También dice en la siguiente parte, predicaba el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Cómo se puede establecer el reino de Dios en esta tierra? Tiene que venir el Mesías. Esto era lo que esperaban los israelitas, que el Mesías llegara, y este Mesías iba a establecer el reino de Dios. Y Jesús en alguna ocasión, él dice: el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? El Mesías está entre ustedes. O sea, Jesús predicaba enfocado en que Él es el Cristo. Ok, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. El pastor Park explicó esto muy bien. ¿Para qué sanaba las enfermedades y las dolencias? Para que las personas se pudieran dar cuenta: este es el tiempo del Mesías. Entonces, Jesús anunciaba el evangelio por todo lugar, pero no solamente anunció el evangelio, sino que después de esto, Él hizo algo. Vámonos al versículo 18 al 22, por favor, de Mateo 4. Mateo 4, del 18 al 22. Perdón, Mateo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí nosotros vemos algo curioso. Jesús había predicado el evangelio en esta región, y después de haber predicado el evangelio, Él descubre a dos hermanos, Simón y Andrés. Y a Simón y Andrés les dice algo muy breve. Les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y enseguida ellos siguieron a Jesús. Los hijos de Zebedeo son otro ejemplo. Aquí nos dice también que aquí ellos, cuando fueron llamados, dice: dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Aquí no vemos que hubo un gran tiempo de convencimiento que Jesús tuvo que tomar con ellos. Aquí nosotros no vemos que Jesús les tuvo que andar convenciendo y diciendo esto y prometiéndoles cosas, sino simplemente ellos escucharon el mensaje, Jesús los llamó y ellos le siguieron. ¿Qué hizo Jesús con estos discípulos durante los 3 años y medio del ministerio público?
¿A qué se dedicaba Jesús a hacer con esos discípulos? ¿Para qué los llamó, en otras palabras? Ustedes conocen que Jesús a los discípulos les trataba de una forma más especial. Les explicaba cosas que a las multitudes no les explicaba. El significado de las parábolas, les enseñaba milagros un poco más diferentes, por ejemplo. Pero podemos ver una respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Aquí en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y veamos por favor desde el 44 hasta el 45. Lucas 24 del 44 al 45 dice de esta forma: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fijémonos en el versículo 44, por favor, en donde dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, esto fue después de la resurrección, ¿verdad? Jesús les había dicho muchas veces a los discípulos: me va a ser necesario morir en la cruz, ser vituperado por los sumos sacerdotes y por todas las autoridades, pero voy a resucitar en 3 días. Esto no era nuevo, pero los discípulos no habían creído, ¿verdad? Y entonces los discípulos, de alguna manera, muy tristes, se fueron a Galilea. Y Jesús se les aparece, ¿verdad? Y les pide de comer. Y hay como un ambiente tenso, porque todos conocen, este es Jesús, y no le creímos. Y en este momento tan importante de la resurrección, Jesús les dice esto: estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros. Es decir, esto lo venimos haciendo 3 años y medio durante el ministerio público. Esto no es nuevo, esto es lo que yo hice con ustedes. Y entonces dice acá que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús, ¿qué les explicaba a los discípulos? ¿Cómo los discipulaba? Abrían las escrituras y les explicaba que era necesario que todas las escrituras se cumpliesen de Él. En otras palabras, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Y el versículo 45 dice: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo usted puede comprender las escrituras? Cuando usted las mira desde la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva que nos dice la Biblia que es correcta? Que todas las escrituras hablan de Jesús, que Él es el Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo evangelizó Jesús? Regresando a la pregunta, Jesús primeramente declaró el evangelio. Después de declarar el evangelio, hizo un llamado a ciertas personas, y cuando los llamó, Él les enseñó continuamente a través de las escrituras cómo Él es el Cristo. Y estos discípulos fueron suficientes para poder salvar a todo el mundo conocido como hoy lo conocemos, ¿verdad? Y no solamente Jesús hizo el evangelismo y nos permite aprender de cómo Él lo hizo, sino que también Él enseñó a hacer el evangelismo de una forma directa. Si usted está interesado en el evangelismo, por favor, fíjese muy bien en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 10 y en Mateo capítulo 13. Vamos por favor a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos por favor al versículo 5 en adelante. Mateo 10 del 5 en adelante. Aquí Jesús está enseñando a los 12 a evangelizar. Y si usted ha ido a evangelizar a las calles, usted sabe un poco de cómo es esa experiencia de ser enviado al evangelismo. Uno generalmente cuando sale a evangelizar a las calles tiene cierto nervio, ¿verdad? Y también uno se pregunta dos cosas principales. Primero, ¿a quién voy a ir? ¿Verdad? ¿A quién le voy a hablar? Y segundo, ¿qué le voy a decir? Esas son las cosas que uno se pregunta cuando evangeliza. Sin embargo, aquí Jesús lo explicaba de tal manera que no era necesario preguntarse esto, porque las instrucciones de Jesús fueron muy claras. En el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí yo quiero que ustedes mantengan algo en su mente. Jesús quería salvar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué les dice que no vaya con los samaritanos? ¿Por qué les dice que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Tengamos eso en mente, por favor. Y dice en el versículo 7, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es muy simple. Jesús les estaba diciendo: vayan y prediquen esto, el reino de los cielos se ha acercado. Dice en el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Algunos tal vez pueden pensar con esto: pero yo no tengo ningún don de esos.
yo no puedo sanar a la gente, yo no puedo echar fuera demonios, yo no puedo hacer todas esas cosas, entonces no voy a ir a evangelizar, ¿verdad? No, ese es el punto de Jesús. Cuando usted predica el evangelio, la palabra de Dios, esas cosas surgen. Si usted ve al final del evangelio según Marcos, dice que todas estas señales seguían la palabra de los apóstoles. Es decir, el Espíritu Santo va a operar de tal manera que si es necesaria una sanidad, que si es necesario que se eche fuera un demonio o cualquier cosa, el Espíritu Santo lo va a permitir con tal de que sea creído el evangelio que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. También hay otras personas que dicen: para ir a evangelizar tenemos que prepararnos, tenemos que preparar esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero la Biblia dice: miren, no lleve nada, porque el éxito del evangelismo no depende de su oro y de su plata, no depende de lo que usted tenga, no depende de cuánta comida usted prepare. El Señor se va a encargar de usted si usted hace la obra del Señor. Usted confía en eso y vaya, solo vaya a predicar el evangelio. En pocas palabras era eso. Y desde aquí nosotros vemos instrucciones un poco más exactas. El versículo 11: mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Entonces Jesús les estaba enviando de dos en dos, ¿verdad? Y les dio todas esas instrucciones y les dijo: vayan y anuncien, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estos dos discípulos iban a la ciudad y gritaban por todos lados: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo hacían de tal manera que todo el pueblo, que toda la ciudad pudiera oír eso. Y después de haber anunciado a toda la ciudad el evangelio, ¿qué es lo que ellos hacían? Tocaban las puertas de las casas, ¿verdad? Y cuando tocaban las puertas de las casas, ellos tenían que decir algo. En el versículo 12 dice: y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esto de la paz, creo que es un poco importante entender el contexto, porque cuando en el versículo 12 dice: al entrar a la casa, saludadla, en el idioma original es shalom, ¿verdad? Shalom es paz con usted, ¿verdad? Entonces, lo que estaba diciendo Jesús era: vaya a cada casa y salude, diga paz con vosotros. Y si esta gente recibe su saludo, es decir, si esta persona reacciona al mensaje y le hace pasar, le da la bienvenida, quédese en esa casa. Si no le da la bienvenida, ¿qué tiene que hacer? Dice en el versículo 14: si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice ahí que usted se tiene que quedar rogando. Dice que tiene que establecer ahí una amistad para que las personas puedan ir entendiendo. No. Dice: sacúdase los pies y váyase a la siguiente. Ese es el evangelismo que Jesús enseñó. Bien simple, ¿verdad? ¿Por qué nosotros experimentamos un choque con esto? Es porque nosotros tenemos la idea de que el evangelismo se trata de convencer a la gente. Es porque tenemos la idea de que el evangelismo se trata de lavarles el cerebro y de ganarles con argumentos y que así ellos se vengan a la iglesia. Pero el evangelismo en su fundamento no es eso. El evangelismo es encontrar a las personas que Dios tiene preparadas para recibir el evangelio. Por eso es tan simple. Él le dijo a los apóstoles: vayan y ustedes anuncien el evangelio. Y cuando anuncien el evangelio, entonces, ¿qué pasa con las personas de esa ciudad? Las personas de esa ciudad oyen que hay dos loquitos ahí hablando del evangelio, y cuando ellos vienen a tocarle la puerta de la casa, ellos saben quiénes son. Estas son las personas que vienen a hablar del evangelio. Aquí hay dos opciones. Una: me interesa el evangelio. Cuando escuché esa noticia, yo quiero saber más del evangelio. Pasa adelante. ¿Cuál es la otra opción? No me interesa, adiós. Eso es. Infórmese, dice el versículo 11, infórmese quién es el digno en esa ciudad. Y cuando estamos diciendo digno, no estamos diciendo que nosotros estamos juzgando quién es digno y quién no. No, hay personas que van a reaccionar al evangelio, y cuando esta persona reacciona al evangelio, quédese con esa persona. Si me acompaña por favor a Lucas capítulo 10, es principalmente lo mismo, pero hay un detalle que me gustaría que observásemos. Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí hay otro dato interesante. ¿Por qué Jesús dice no se pase de casa en casa? ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros diríamos: este ya me aceptó, genial, fabuloso, ya me aceptó, ya hicimos la oración de fe, ya todo, nos vamos a la siguiente. Eso haríamos nosotros, ¿verdad? Porque hay que alcanzar a todo el mundo. Pero Jesús dice: no haga eso. Jesús dice: quédese con esa persona, no se pase de casa en casa. ¿Por qué Jesús instruye eso?
¿Por qué Jesús instruye que no hay que ir a los gentiles o a los samaritanos, sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es que estas personas preparadas, estos dignos, estos hijos de paz, como ustedes les quieran llamar, esta gente preparada por Dios, esta le va a ayudar a salvar a toda la región. Para entender esto, volvamos nuestras mentes a Mateo 13. Y en Mateo 13 generalmente están las parábolas del reino. Todas ellas tienen que ver con el evangelio del reino de los cielos, pero también tienen mucho que ver con el evangelismo. Y especialmente en Mateo 13, la parábola más famosa de ellas es la parábola del sembrador. Todos ustedes la conocen, ¿verdad? El sembrador sale y riega la semilla, y entonces hay una semilla que cae en el camino, otra que cae en los pedregales, otros que caen en el espino, y otro que cae en la tierra buena, ¿verdad? Y el que cae en tierra buena, este crece, este es el que da fruto al 100, al 60, al 30 por uno. El punto de esta parábola no es que usted tiene que hacer la buena tierra. En ese tiempo en Israel no había quizás la misma práctica de agricultura que hoy tenemos. Hoy, ¿cómo haríamos la agricultura? Cavaríamos zanjas, abonaríamos, ¿verdad? Prepararíamos todo el terreno y de ahí echamos la semilla. Israel es un desierto, usted no puede hacer eso. Entonces en Israel, ¿cómo hacía la gente? Agarraba las semillas y las tiraba por doquier, ¿verdad? Y en donde cayera la semilla, que ahí caiga. Y algunas de esas semillas iban a caer en tierra buena. Eso era el principio de la agricultura. El evangelismo es algo así. El evangelismo no se trata de convencer, no se trata de argumentar, no se trata de lavarles el cerebro a las personas, se trata de anunciar el evangelio, y hay personas que han sido preparadas por Dios que recibirán el evangelio. Hay personas que son como tierra buena. Esta parábola no está diciendo, mire, desgástese para arar el camino y hacerlo tierra buena. Desgástese para quebrar la piedra y hacerlo tierra buena. Desgástese quitando los espinos y que le sangren las manos y que así sea tierra buena. No es el punto de la parábola. El punto de la parábola es, hay tierra buena, vaya a buscarla. ¿Cómo la va a buscar? Predicando el evangelio. Pero a nosotros nos gusta hacer todo al revés. Y como nosotros no queremos hacer las cosas según la Biblia, lo que queremos hacer generalmente es convencer a la gente, ¿verdad? Especialmente, yo oigo que la gente dice mucho esto: si tú no has podido evangelizar a tu familia, ¿cómo vas a ir a salvar el mundo, verdad? Pero yo les pregunto, ¿el hecho de que su familia sea salva depende de usted o depende de Dios? ¿Quién es el que puede hacer la obra en su corazón? ¿Es usted o Dios? Claro que usted les tiene que dar el testimonio, claro que usted les tiene que predicar, pero si su familia es resistente al evangelio de la Biblia, hay otros ahí que se están muriendo sin el evangelio, y nosotros estamos ahí esperando en nuestra familia porque los amamos. Sí, yo entiendo eso, pero hay otros que están listos de parte de Dios que no estamos yendo a buscar. Esto de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra no es un orden solamente, esto es simultáneo. Mientras se evangeliza Jerusalén, también el fin de la tierra tiene que ser evangelizado. Mientras se evangeliza Samaria, también Judea tiene que ser evangelizada. Todo tiene que ocurrir al mismo tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Encontrando a esa persona que recibe el evangelio como su vida. Usted va a encontrar a personas que cuando usted les habla del evangelio se van a conmover y al rato se les va a olvidar. ¿Verdad que nosotros en los domingos vamos a las iglesias, escuchamos el sermón y desde que se acaba el sermón no nos acordamos de que fue el sermón, ¿verdad? Gente que es como el camino, ¿verdad? Hay otros que reciben la palabra bien, pero crecen y no tienen profundidad de raíz. Viene el sol y las quema. Hay personas que reciben un momento la palabra, están emocionadas, pero ya no perseveran. Hay otros que sí perseveran en la palabra, que tienen una raíz profunda, pero vienen los espinos, vienen las raíces, estos cardos, y tapan esta planta a modo de que no produzca fruto. Hay gente que es muy bien versada en todo lo que tiene que ver la Biblia, pero su vida no produce fruto porque está afanada con las cosas de la tierra. Hay gente así. Pero hay personas que reciben la palabra y la Biblia dice, ellos la oyen, la entienden y dan fruto. Estos dan al 100, al 60, al 30 por uno. Hay gente así. No se trata de que usted los haga o que usted los convierta. Hay gente preparada en el campo. ¿Y cómo usted la va a descubrir? Predíqueles el evangelio. Hay personas que van a decir, ah, sí, qué bonito. Hay personas que le van a decir, no, otro día, ah, no, estoy en el almuerzo, no puedo hacerlo, no, estoy ocupado en tal y tal cosa. Pero van a haber personas que digan, por favor, háblenme del evangelio, yo quiero el evangelio, yo necesito encontrarme con Dios. Van a haber personas que les pidan el evangelio, por favor, dé su vida por esa persona. Dentro de las parábolas nosotros vemos la parábola también de la semilla de mostaza y también de la levadura.
y esas tienen que ver con el reino de Dios, pero también el evangelismo. Estas personas que usted encuentra en el campo del evangelismo pueden parecer que no son gran cosa. Puede parecer un drogadicto, puede parecer un ebrio, puede parecer una persona de bajos recursos, no importa. Si usted le dedica la vida a esta persona le va a ayudar a que se salve todo el terreno. Aunque usted no lo crea, Dios puede usar a las personas menos calificadas. Yo creo que nosotros somos un buen ejemplo de eso, ¿verdad? No es que seamos tan inteligentes, no es que seamos tan hábiles, pero si Dios nos puede usar a nosotros, imagínense a todas las personas que quieren recibir el evangelio allá afuera. Son como la levadura, son como la semilla de mostaza. También la Biblia nos habla de la parábola del tesoro y de la perla de gran precio, ¿verdad? Cuando viene alguien y encuentra este tesoro, va a vender todo lo que tiene para poder comprar el campo, y compra el campo con tal de obtener el tesoro. Igual con la perla de gran precio. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando usted encuentra a una persona que de verdad recibe el evangelio, por favor no le diga solamente repita la oración de fe conmigo y ya váyase. No, dé su vida por esa persona, por favor. Por favor, dedíquese a que esta persona siga escuchando el evangelio. ¿Se acuerda de cómo lo hizo Jesús, verdad? Jesús predicó el evangelio, llamó a los discípulos, y 3 años y medio, con toda su necedad, Él les seguía compartiendo el evangelio. Y hasta aún después de resucitar, les seguía compartiendo el evangelio. Por favor, haga esto con las personas que usted va a encontrar en el campo de evangelismo. Si esta persona le dice, yo soy un guardia de seguridad y solamente yo puedo a las 5 de la mañana, por favor esté ahí y compártale el evangelio. Si alguien le dice, no, yo vivo en la montaña de no sé dónde y siempre hay nieve y siempre hay tormenta, usted vaya ahí y compártale el evangelio, por favor. O hágalo por Zoom si puede, ¿verdad? Pero en realidad, dé su vida por esa persona, porque esta persona le va a ayudar a salvar a su región. ¿Se acuerda usted de cómo Pablo evangelizaba? Pablo fue a una región que se llamaba Filipo, ¿verdad? Y ahí en Filipo se encontró con una mujer que vendía púrpura, ¿verdad? Una comerciante, Lidia. Y cuando él predicó el evangelio, Lidia le dijo, si tú me consideras una persona del Señor, vete y quédate en mi casa. Y le obligó a quedarse en su casa. Y a través de Lidia se formó la iglesia de los filipenses. Y toda la región de Filipo cobró vida gracias a Lidia, aunque era una mujer comerciante. En Tesalónica él se encuentra con alguien que se llama Jasón, y en torno a Jasón se funda la iglesia de los tesalonicenses, y los tesalonicenses llegan a evangelizar tanto que en primera de Tesalonicenses Pablo les dice, todas estas regiones a las que nosotros fuimos, ustedes ya les habían predicado y no tuvimos necesidad de decir nada porque ustedes ya les habían predicado. Eso pasó con esa iglesia. También en Corinto, Priscila y Aquila, unos mercaderes, recibieron el evangelio y llegaron ellos a ser una parte crucial de la iglesia de Corinto, salvaron toda Corinto y ayudaron a salvar Roma. ¿Aquí en Tehuantepec no habrá alguien así? Yo pienso que sí. ¿En Cuchitán no habrá alguien así? También yo pienso que sí. El punto es que hay que ir a encontrarlos. ¿Cómo los va a encontrar? Predíqueles el evangelio. Y cuando usted les predique el evangelio, usted va a ver una reacción en ellos. Y tal vez no es la gente que usted piensa, tal vez no son las personas que usted tiene en mente, pero esas personas que reaccionen al evangelio, dé su vida por ellos. Por último, me gustaría que veamos un ejemplo de la Biblia. ¿Se acuerda usted de la samaritana? La mujer samaritana era una mujer que era muy óptima, ¿verdad?, para evangelizar. 5 maridos. Y el que tenía no era ni su marido, o sea, estaba en el 6º. Qué buen testimonio de vida, ¿verdad? No tenía un buen testimonio de vida. Era una mujer que salía a mediodía en el desierto a recoger agua. O sea, usted que está por acá, usted sabe que el calor del mediodía es el calor que usted quiere evitar. Usted mejor se quiere quedar adentro. Si usted está saliendo a mediodía, quiere decir que usted quiere evitar a la gente. Esta mujer estaba evitando a la gente. Tal vez tenía un problema social, quizás por los 5 maridos, ¿no? Pero ella tenía ese problema y se encuentra con Jesús y habla con Jesús. Y Jesús le dice cosas bien importantes, pero su vida no cambia todavía. ¿Se acuerda de lo primero que le dice Jesús? Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías de beber y yo te daría agua y nunca más tendría sed. Eso es algo bien profundo, bien importante, pero eso no cambia la vida de la mujer. Después entonces ella le dice, me parece que tú eres profeta y no sé qué, y que nuestros padres dicen que adoremos en este monte, y ustedes dicen que en ese monte, ¿en dónde debemos de adorar? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Muy importante. Pero no cambió la vida de esta mujer. ¿Qué me dice esta mujer? En Juan 4:25 le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer, sin importar que
¿Cuán terrible puede haber sido su condición? Ella esperaba al Mesías, ella esperaba al Cristo. Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el que habla contigo. Y desde ese momento ella bota el cántaro. Eso por lo que había venido en ese momento se le olvidó y fue y le dijo a todo su pueblo, todo ese pueblo que sabía su historial, todo ese pueblo que ella quería evitar. Ella les va y les dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Qué mensaje tan profundo, ¿no? Qué mensaje tan teológicamente complejo. Ella no fue al seminario, no aprendió estrategias, no tenía un buen testimonio de vida. Lo que sí tenía era que se había encontrado con el Cristo. Y por encontrarse con el Cristo, ella pudo dar testimonio de ese Cristo con quien se había encontrado, y toda esa ciudad de Sicar llegó al Cristo porque ella fue y les predicó. Qué fácil cuando uno se encuentra con el Cristo es evangelizar. Eso debe de ser nuestra vida. No estamos aquí para hablarles de un método, de una estrategia, o de usted siga esos pasos. Mire, todo eso puede ser útil, pero no es lo determinante. Lo determinante es cuando usted se encuentra con el Cristo, cuando ese Cristo está en su corazón, cuando usted cree que Jesús es el Cristo y esta es su fe, usted la puede venir a compartir con cualquiera, ya sea 10 minutos, ya sea 5 minutos, ya sea una hora, ya sea una semana entera, ya sea toda su vida. Usted puede venir a compartir de la riqueza de ese Cristo cuando usted cree que Jesús es el Cristo. Y hay gente necesitada allá afuera. Hay gente que usted no se imagina que va a querer recibir el Evangelio. Le repito, tal vez sea 1 de 1000, tal vez sea 1 de 10,000. Lo van a rechazar, mucha gente no va a querer. Pero ese uno vale la pena. Ese uno le va a ayudar a salvar, ya sea Cuchitán, o Ixtepec, o Tehuantepec, o de donde sea que usted venga. Ese uno le va a ayudar a salvar su región, así como la mujer samaritana lo hizo. Yo les animo, por favor, terminando con todo esto, o bueno, con la lección 11, les animo a que de verdad, antes de ver una estrategia, antes de ver pasos, antes de ver cómo lo vamos a aplicar, medite profundamente en el Cristo. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Un buen árbol no puede dar mal fruto. Yo tengo que asegurarme de que yo sea un buen árbol. ¿Cómo yo puedo ser un buen árbol? Yo tengo que estar injertado en el que es el verdadero árbol, la verdadera vida, el Cristo. Y cuando yo estoy injertado en Él, todo lo que se da en mí, todo lo que hablo de mi corazón, eso va a ser bueno, eso va a ser de Cristo. Por eso yo les imploro, meditemos por favor, y por favor roguémosle al Señor que nos revele al Cristo, para que puedan ser utilizados para salvar a todas sus regiones. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos porque tú nos has permitido hablar de la vida del cristiano y del evangelismo. Permite, Señor, que de verdad podamos tomar en serio esta verdad de que Jesús es el Cristo. No queremos, Señor, una moda que en algún momento se va a desvanecer cuando pasen las cosas. Queremos, Señor, una respuesta sólida en el Cristo y ser como esta samaritana. Admitimos, Señor, que no somos ideales, admitimos, Señor, de que somos débiles, pero, Señor, queremos que el Cristo llene nuestra vida, nuestro ser, de tal manera que el Evangelio pueda correr en toda esta región. Deseamos, Señor, que de verdad tú nos uses para que el mundo pueda ser evangelizado y que así podamos estar preparando todo para tu venida. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén y amén. Vamos a tomar un receso, ¿sí?